Hola, buenas tardes a todos. Por favor, vayan compartiendo la señal esta en sus redes para que más gente se vaya sumando. Yo también lo voy a ir haciendo. eh, También lo voy a ir haciendo. Vamos a dar unos 2 minuticos al menos para que se conecte más gente y, y nada, vamos a comenzar ahora en 2 minuticos. Sí. Vamos a ir compartiendo. Estamos en Facebook y estamos en YouTube también. Sí. Bueno, en este espacio de hoy, en este encuentro que convoca el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, vamos a hablar duro, de un tema duro y además de ser duro, ha tenido unas consecuencias importantes y está teniendo unas consecuencias importantes a nivel de sociedad civil. Estamos hablando de la muerte o del asesinato de un joven negro, Cuba, de nombre Hanser Ernesto, que ocurrió la pasada semana en La Habana y que todavía el gobierno, por más que dio una explicación por medio de una nota del Ministerio del Interior, no ha convencido a muchos ciudadanos. Esa muerte, que ha sido cuestionada por importantes organizaciones de derechos humanos, que ha sido cuestionada en los medios de prensa independiente, que ha sido cuestionada por organizaciones de la sociedad civil y de la oposición, y que también nos consta, porque hemos enviado observadores al barrio de donde era Hanser Ernesto, también es cuestionada por vecinos del mismo. Y es una realidad dura, pero también refleja una hipocresía política, porque recientemente en Estados Unidos murió un señor negro producto de la brutalidad policial y la ola de protestas ha sido muy grande, no solo en Estados Unidos, sino a nivel internacional. Y el gobierno cubano, yo creo que positivamente, condenó esa situación. Cualquier persona de buena voluntad, cualquier demócrata, cualquier luchador contra el racismo, tiene que condenar eso. El gobierno cubano también lo hizo, aunque ya sabemos con qué intenciones. Sin embargo, eso contrasta, y por eso hablo de hipocresía política, contrasta con la solución, contrasta con el nivel de despachar esto rápido que las autoridades han dado en el caso de este joven cubano. Y eso es algo injusto y es algo clamoroso. En este encuentro vamos a contar con la presencia de dos importantes activistas de la sociedad civil y de la oposición, José Daniel Ferrer, que todos lo conocemos, e Iliana Hernández. Pero también nos acompañará para darnos una perspectiva desde el punto de vista jurídico que no puede faltar sobre el caso de Hanser Ernesto, el abogado Faisel Iglesias, con una visión intelectual, jurídica, interesante, novedosa también, y que nos ayudará a arrojar luz en esta situación tan triste,
pero que sin duda tiene una vertiente jurídica y una vertiente política. Así que yo desde ahora les digo, compartan esta señal para que se nos una más gente, porque creo que va a ser un debate y un conversatorio, un encuentro muy interesante. Así que yo le doy la bienvenida en primer lugar a Faisel. Hola, es un placer para mí estar con todos ustedes. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Faisel? Buenas tardes. Oye, bueno, pues comencemos, porque siempre la visión jurídica en un caso como este es fundamental. Y desde luego hacerlo con una persona que tiene una visión moderna y abierta, muy apegada al ciudadano, es todavía más. Yo quisiera ya ser directo. Mira, el gobierno cubano emitió por medio del Ministerio de Interior una nota este domingo. La emite porque ya la gente a nivel de calle, a nivel de medios independientes, ya comenzaba a cuestionar lo que había pasado con, a todas luces, lo que fue un ejemplo, una acción de brutalidad policial que terminó con la muerte de este joven de 27 años en Cuba. Y el gobierno, aparte de que se demora en dar una explicación, emite una nota que el observatorio mismo consideró que no estaba muy clara. Es decir, no daba las respuestas, no llena los vacíos en la historia. Por ejemplo, a nosotros nos consta, porque nosotros enviamos observadores al barrio, de que efectivamente había unos disparos hechos por la espalda. Pero yo sí quisiera hacerte una pregunta, porque la narrativa que hace el gobierno es que la policía, eran dos oficiales de policía, lo observan a él en medio de un robo, y que él se da a la fuga, y que entonces comienza a tirar piedras a uno de los policías, y que de hecho le da. Y entonces ese policía desde el suelo le responde a él, y le responde usando su arma. Entonces, hasta aquí, la pregunta es, cualquiera, o el relato que ellos dan, que tiene muchas lagunas, ellos lo que quieren es demostrar o decir que hubo legítima defensa por parte de la policía. Por tanto, yo quisiera que tú nos dieras una impresión o tu criterio sobre ese asunto. Bueno, pues saludos a Iliana y saludos a Ferrer, que creo que están ahí también. Y a través de este medio, pues un saludo a todas las personas que nos escuchan en todas partes del mundo, especialmente los cubanos, porque en definitiva patria es humanidad, ¿verdad? En cuanto a lo que dices, indudablemente es un discurso, una narrativa por parte del gobierno mentirosa, falsa, anticientífica, y tratando de justificar una conducta que realmente no tiene justificación. Lo primero que tenemos que tener conciencia es que el proceder de las autoridades en esta era moderna, de acuerdo a los convenios internacionales, de acuerdo a los tratados internacionales de los cuales Cuba es parte, pues si el soberano es el pueblo, si la fuente de poder es el ciudadano, pues no hay derecho para detenerlo a no ser que haya una orden judicial. ¿Okay? Porque ya estamos en una era diferente. Sin embargo, la concepción del Estado, del derecho en Cuba, es una concepción que viene de Rusia. Primero los soviéticos copiaron la concepción rusa, y la concepción rusa es una concepción feudal, doctrinaria, que viene incluso de la Inquisición. De modo que los ciudadanos no rezan, no tienen derecho. Cualquier funcionario del Estado, cualquier policía,
hace prisionero a cualquier persona, etcétera. Y todo eso que es legal en la legislación cubana es ilegal ante la conciencia jurídica internacional y es ilegal ante los instrumentos y acuerdos internacionales. De modo que lo que el gobierno pudiera llamarle ilegal, nosotros tenemos que tener conciencia de que es una legislación ilegítima. Ahora, en cuanto a la institución de la legítima defensa en particular, indudablemente que existe un principio que ante tu vida o la mía, pues la mía. Pero para que se dé la legítima defensa, tienen que darse algunos presupuestos fundamentales. Primero, tiene que haber proporcionalidad en la fuerza empleada. Si yo tengo piedra, indudablemente un arma de fuego no es proporcional a la piedra. En segundo lugar, si nosotros vamos a analizar la posición de ataque es de frente y la legítima defensa se justifica cuando hay un ataque a nosotros. Sin embargo, los disparos son por la espalda. Por tanto, ahí hay una fuerza innecesaria. Esas dos cosas saltan a la vista así. De modo que tenemos tres fundamentos jurídicos a tener en cuenta ya. Primero, si no había una orden judicial, ese arresto debía ser considerado, se presume, ilegal. Si le dieron por la espalda, pues indudablemente era una actitud en la que la persona estaba evadiendo, no estaba atacando, y la legítima defensa es una respuesta al ataque. Y inminente, en tercer lugar, sí. y además, si la persona, lo que dicen que tiró piedra, pues no hay proporcionalidad a utilizar un arma de fuego. Sí, así que me parece que el discurso del régimen es falso. Sí, muy clara y técnica la explicación tuya. Y es precisamente cómo pasa él de ser un perseguido en caliente a convertirse en una agresión que hace temer por la vida del funcionario, que la agresión es inminente y que además es proporcional. Es decir, tú técnicamente tienes razón en lo que has dicho, que no cumple los requisitos técnicos para que sea una legítima defensa. Y además, ¿qué hizo el otro compañero, el otro policía que estaba con él? ¿Qué otra técnica emplearon para neutralizar, suponiendo que en realidad había un ataque de esa persona? Es decir, y además, ya el Estado está prejuzgando que no es una función que le corresponde al Estado. Y tercero, ya esos medios de comunicación que están utilizando eso están realmente creando condiciones para que la persona no pueda tener un juicio justo ni imparcial. Es decir, indudablemente tú te das cuenta que nos encontramos ante un Estado fallido. Nunca te olvides que uno de los principios fundamentales para que una sociedad marche en armonía es que tenga unos códigos éticos y jurídicos claramente establecidos de conformidad con los tiempos. Y los códigos éticos jurídicos de Cuba corresponden a la era del estalinismo, que lo copió de la era feudal. De modo que no tenemos códigos éticos y jurídicos para enfrentar la situación dinámica que enfrenta la sociedad cubana. De modo que si el gobierno cubano no se actualiza en cuanto a doctrinas y conciencia e instituciones jurídicas, no va a tener los instrumentos para resolver los problemas sociales que cada día son más y más complejos. Por ejemplo, a la línea de eso, si no hay una reforma de la ley o de las regulaciones de la propia policía, es un ejemplo. Quería hacerte una pregunta también desde el punto de vista de la cuestión penal. En la nota del gobierno, y esto te lo hago antes de darle paso ya a Iliana y José Daniel, que nos están esperando, en la nota del gobierno se comienza a hablar de unos supuestos antecedentes penales de Hanser Ernesto. Y eso se hace para desprestigiarlo, para difamarlo delante de la opinión pública nacional e internacional. Ahora,
Suponiendo que esos antecedentes fueran verdad, que vaya usted a saber si no son inventados, suponiendo eso, eso le da derecho a la policía a actuar de manera brutal o arbitraria, o eso da derecho, por ejemplo, a que la fiscalía de oficio no investigue lo que pasó realmente en esa mañana. Eso se ve, ahí se ve lo desfasado que está el sistema jurídico cubano, porque eso es prejuzgar. En primer lugar, a ningún policía a la hora de detener a nadie tiene récord delictivo de las personas. Los policías deben actuar de conformidad a un protocolo contingente, fortuito, momentáneo. Y a quien le corresponde ver si en definitiva la persona tiene antecedente o no, será después de culminar un proceso de investigación, será el juez en el juicio para ver si hay atenuantes o agravantes al respecto. Pero eso que está haciendo el régimen indudablemente demuestra que en Cuba no se respeta el sistema judicial, que no hay un sistema judicial independiente y ¿cómo se llama? No hay división. Porque recuerda, no solamente es suficiente que sea un sistema judicial independiente, porque los poderes del Estado pueden caminar paralelamente. Los poderes del Estado tienen que ser independientes y tiene que haber división, es decir, que se fiscalicen unos a los otros. Dice, nada de eso existe en Cuba. Y entonces, en consecuencia, nos encontramos en un país que no tiene discurso para resolver la situación que está enfrentando. Y peor aún, nos encontramos, y me alegra mucho que estén Iliana y Ferrer escuchando. Y que ya le vamos a dar la entrada. Sí. No podemos iniciar una lucha triunfal si no tenemos unos códigos éticos jurídicos que nos permita. Por eso Estados Unidos primero hizo un proyecto de país, hizo primero la Constitución norteamericana y después hicieron la revolución y todos los demás procesos para consolidar esa Constitución. Pero lo primero que se tiene que hacer es el proyecto ético jurídico y tenemos que adelantarnos en eso porque al régimen se le agotó el de ellos y nosotros todavía no hemos creado el nuestro, ¿sabes? Perfecto, de eso vamos a hablar. Vamos a darle la entrada a Iliana y a José Daniel. ¿Qué tal? Saludos, ¿Cómo están ustedes? Un fuerte abrazo, Yalsi, un fuerte abrazo para Iliana, un fortísimo abrazo para Faisel. Faisel, no había podido saludarte ni agradecerte por todo tu apoyo y solidaridad durante el tiempo que estuve en prisión. Así que lo estoy haciendo ahora. Ese era mi deber, hermano. Ese era mi deber. ¿Qué tal? Gracias. Iliana, ¿nos escuchas perfectamente? Ese era mi deber. Mientras arreglamos lo de Iliana, podemos poner, el que no se te escucha bien, podemos poner unos videitos de la represión que hubo en el día de ayer, fue el día 30, sí, antes de ayer, y mientras vamos arreglando un poquito lo del audio de la conexión. Bueno, esta fue tu detención, José Daniel, ¿eh? Fue frente a tu casa. Sí, fue frente a tu casa y... Bueno, vamos a ir hablando mientras se incorpora Iliana y mientras vamos presentando estas imágenes. José Daniel, ¿por qué un PACU, por qué tú como líder de un PACU se suma a esta protesta cívica por la muerte de Hanser Ernesto? Sí, por varias razones, vamos, de vital importancia. Primero,
como acaba de explicar el licenciado Faisel Iglesias, no creemos en la nota del Ministerio del Interior. Y yo agregaría 3 punticos rápidos de por qué no creemos de que el policía haya disparado y haya producido la muerte de Hansel Ernesto en defensa propia. Tardaron mucho en publicar dicha nota completamente defectuosa, débil. No han presentado testimonios que pudiesen ser creíbles de posibles testigos en un trayecto tan largo de supuesta persecución. Alguien tuvo que ver, alguien tuvo que oír y nadie ha salido, aun cuando ellos tienen la capacidad de fabricar falsos testigos. Pero los falsos testigos para el régimen siempre representan un peligro que se le nota en el rostro, se le nota en lo que dicen y se contradicen. A menudo los falsos testigos, de hecho lo he visto en mi juicio, en las farsas judiciales contra mí, ha sido aquello un show humorístico porque se contradicen unos a otros y desmontan ellos mismos la acusación que tratan de sostener. Y tercero, no han sido capaces ni siquiera de poner a los 2 policías a testimoniar, que hubiese sido algo que podía, por ejemplo, ayudar a entender qué pasó. Los policías delante de la prensa extranjera, pues miren, aquí están, vamos a hacer una rueda de prensa, los policías están aquí abiertos a responder todo tipo de preguntas en cuanto a qué sucedió ese día, cuáles fueron los detalles. Ahí ellos saben que no pueden arriesgarse con los policías que protagonizaron la acción que terminó con la muerte de este joven, porque los policías, salvo raras excepciones, son personas de muy limitada capacidad mental, son individuos de muy limitado nivel cultural y también son expertos en contradecirse. Y cualquiera dice, José Daniel, ¿estás exagerando? No, el mayor de la policía política, el mayor, el instructor policial que pusieron contra mí, esta última ocasión, que fue el mismo que pusieron contra mí cuando me acusaban de supuestamente haber intentado matar a un capitán de la policía política con un vehículo, fue mi mejor defensa. Todos los disparates que él armó para, como dicen o como decimos acá, hundirme, en realidad fueron tan risibles que después dije, ya yo no necesito ni defenderme. Yo solamente necesito explicar e interpretar lo que ha dicho el mayor Roberto Martín Gross, el juez más inteligente. Se dio cuenta y me mandó a callar. Me dijo que no, que yo no estaba allí para interpretar lo que decía el instructor. Le digo, no, él me ha acusado falsamente y yo voy a desmontar eso. Y me dijeron que no, que no y que no. Y cada vez que intentaba tocar el tema, de todas maneras lo hice y lo demostré. Es decir, dicho esto, más lo que muy profundamente explicó Faisel, no creemos en que haya legítima defensa por parte de la policía. Consideramos el hecho un crimen y quien ve un crimen en calma termina haciéndose cómplice. Es como si estuviese formando parte de ese crimen, y estoy parafraseando al apóstol de nuestra independencia. Ver un crimen en calma es como cometerlo, es cometerlo. Por eso teníamos que reaccionar, pero también teníamos que reaccionar porque hubo un llamado de otros grupos, de otras personas. Muchos de ellos fueron solidarios conmigo. Por lo tanto, la solidaridad uno no puede reclamarla siempre para sí. Uno debe ser solidario si espera solidaridad en algún momento. Además, es un deber de todo ciudadano, de toda persona, oponerse a las arbitrariedades, a los abusos de un régimen que los practica de día en día de manera creciente. Por eso teníamos que salir, por eso debíamos manifestarnos y por eso, aunque nos pusieron candado en la puerta, una nueva y ridícula modalidad de la policía política, llegar en la madrugada y ponernos candado a nuestra vivienda para que nuestra vivienda sea nuestra cárcel. Por eso brincamos por encima, por eso salimos y por eso se vieron obligados a detenernos ahí mismo. Pero también tuvimos que prever líneas móviles alternativas para poder transmitir, porque las líneas nuestras estaban desconectadas, no tenían servicio. Sobre esa parte vamos a conversar ahora y también le voy a pedir después unos criterios jurídicos sobre esa parte al doctor Faisel. Quería preguntarte, porque también hay un elemento, está el elemento de la arbitrariedad y de la brutalidad policial.
el elemento también jurídico de que en realidad tal parece que no se justificaba la legítima defensa. Pero también hay un elemento, creo yo que es importante decirlo, en el ámbito cubano, que es el elemento racial. El elemento racial. No sé si Iliana nos está escuchando. Pues ya puedes hablar. ¿Nos escucha, Iliana? Sí, ahora sí me escuchan ustedes. Sí, sí. Iliana, ¿tú crees que el elemento racial influyó o influye en la respuesta de los policías con los ciudadanos? Bueno, aquí en Cuba yo siempre digo una cosa, no importa que seas negro, blanco, azul o amarillo, basta con que seas cubano para que haya represión. O sea, también se te da cuenta en las prisiones cubanas hay más comunidad negra, hay más población negra que blanca, pero también es porque en Cuba yo creo que la mayoría de la población también es negra, entre otras cosas. Pero aquí lo que influye a que pasen estas cosas es simplemente que seas cubano. Vivimos en un régimen, en una dictadura, que cualquier cosa, cualquier ciudadano es un peligro, es un enemigo del régimen. O sea, da igual que seas negro, blanco, amarillo o azul. Quería decir algo cuando el señor Faisel, saludo porque antes no lo pude saludar. Saludos, José Daniel y Yaxi, muchas gracias por invitarme. Lo que dice el doctor Faisel tiene muchísima razón. Tenemos que tener un proyecto de país, sí, pero piensen en una cosa, no es a nosotros, no es a mí, no es, por ejemplo, a José Daniel, no es a las personas que estamos dando la cara, que nos corresponde, pienso yo, hacer ese proyecto, esa constitución, lo que se necesita para hacer algo, porque yo creo que cada cual aquí tiene que tener su misión y su centro de atención. Yo no puedo dedicarme a 500 cosas, José Daniel no puede dedicarse a 500 cosas. Yo creo que cada cual tiene que dar su granito de arena y tiene que a decir, bueno, lo que hace falta es esto, pues vamos a trabajar nosotros en este espacio, porque ya Iliana y José Daniel hacen esta otra cosa. Ya cualquier otra persona que esté haciendo una cosa, por ejemplo, los de la corriente martiana ya hacen las denuncias a la ONU. Hay muchísima gente que está haciendo muchísimas cosas y yo creo que si lo que hace falta es hacer ese proyecto de país, para esa transición que se necesita en nuestro país, tienen que hacerlo a lo que les corresponde hacerlo, comentarlo con los demás. Nosotros podemos dar opiniones de lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, pero hay personas que no pueden esperar porque cada uno lo haga todo, señores. O sea, lo que entiendo, Iliana, que dice el doctor Faisel. Sí, perdona, lo que entiendo de lo que tú dices y que es interesante, es que también nos estamos dando cuenta de que es importante reaccionar a estas realidades injustas y reaccionar desde el activismo social, pero que también hay que ir construyendo una alternativa ética, política, y política, por eso es importante que una organización como UNPACU, que es una organización política, se haya sensibilizado con esta situación social. Y lo que tú estás también planteando es que hay gente y organizaciones que tienen que ponerse manos a la obra en ese proyecto también. Es lo que yo entiendo. Claro, hacer un consenso entre todos y decir, bueno, ¿quiénes son las personas que pueden hacer este trabajo? Pues mira, un abogado de UNPACU, ¿sabes? O sea, un médico de FANTU, personas que puedan contribuir de cada grupo, de cada movimiento de la oposición a que se haga ese trabajo que nos falta aún. O sea, porque no podemos esperar de que seamos siempre las mismas personas los que hagamos las cosas. Ahora, Iliana, yo entiendo lo que tú dices de que la arbitrariedad en Cuba puede ir contra cualquiera. Todos nosotros, estoy seguro que los cuatro y muchas
de las personas que nos están escuchando la hemos sufrido en carnes propias. Pero a mí me da la impresión, cuando yo vivía en Cuba, por las informaciones que nos llegan desde allá por los observadores, es que cuando la persona es negra, y a veces cuando la persona es pobre o extremadamente pobre, el ensañamiento es mayor y me da la impresión que si muchos cubanos están desprotegidos frente al acceso a la justicia, con los negros y los negros pobres es todavía peor. Pero yo no sé si también José Daniel comparte esta visión mía, no sé. Te digo más Ileana. Sí, Ileana. Digo que se ensañan más con los negros opositores. Lo primero que le dicen es, si tú eres un negro, ¿sabes? Los negros han surgido a raíz de la revolución. La revolución le ha dado muchas cosas a los negros. Ese tipo de frases son las chantaje emocional a los negros que son opositores. Es muchísimo José peor Daniel, la represión hacia la persona negra opositora que a la persona blanca opositora. Claro. Es muchísimo peor. Sí, hay una mentalidad, innegable, inocultable entre las autoridades del régimen a todos los niveles. Y es que creen que las personas de la raza negra están obligados a ser muy obedientes, muy trabajadores y muy simpatizantes, muy, dados a defender al régimen. Porque según el régimen, ellos los liberaron, que es una gran mentira. Porque tú decías algo ahora que todos sabemos y es palpable, confirmable, comprobable en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestros campos. La pobreza y la raza negra van muy de la mano. En Cuba todos somos pobres, todos vivimos en medio de profunda miseria, salvo los altos dirigentes del régimen y algunas excepciones. Pero para los negros la pobreza es mayor. Cuando busca, cuando analiza, cuando encuesta quiénes viven o quiénes sufren mayormente de situación de indigencia en Cuba, son personas de la raza negra y mestizos, la mayoría de los que viven en esas condiciones. Y es cierto que contra negro pobre o pobre negro, las autoridades se ensañan, incluso autoridades de color, es decir, autoridades de la raza negra, policía, oficiales de prisiones, acostumbran, como acaba de decir Ileana, cuando un negro hace algo que pudo haberlo hecho también un blanco, de ensañarse con él diciéndole: negro tenía que ser, eres un negro malagradecido, con tanto que tenía que agradecerle a la revolución. Y he escuchado a muchos carceleros, tanto blanco, mestizo como negro, decir que los negros, lo cual implica una mentalidad muy racista, que los negros en Cuba, que si alguien, cuando se denuncia un robo, casi seguro se trata de un negro el ladrón. Pero he oído a individuos ya de la raza blanca que también forman parte de las estructuras de gobierno decir que los negros solo sirven para ladrones o policías. Cosas de esta índole, por desgracia, las oímos por todo el país. Pero te digo más, tuve que darle una charla tremenda a un celador, a un carcelero en Aguadores, porque después de que el jefe de la prisión me manda a arrastrar, me quiere golpear, me ofende y hace un montón de cosas en mi contra, este carcelero, para justificarse conmigo, lo primero que me dice, y él es mestizo, de piel bastante oscura, lo primero que me dice es para justificarse él conmigo: óyeme, compadre, por eso yo digo que, compadre, los negros son del carajo. Mira lo que te acaba de hacer ese hombre. Y me lo estaba diciendo un guardia de piel
mestiza de color de mestizo, una mezcla de raza, de un jefe de prisión del municipio Socolamaya, que es el jefe de aguadores, Osman Figueroa Lecay, que es de raza negra, de una piel muy, muy, muy negra. Y ellos mismos hablan muy mal de él y se refieren despectivamente a su jefe, no tanto por abusador, sino porque es un abusador negro. Así, claro, entre otros tantos ejemplos, entre otros muchos ejemplos que agotarían varios programas, demuestran hasta dónde todavía en nuestra sociedad cuestiones, es decir, términos y comportamientos de discriminación racial están vigentes, están latentes, sí, y ocurren y producen situaciones constantemente. Sí, ahí quería darle la palabra a Faisel porque él... Pero mira todo lo que... Sí, te escuchamos, Liana. Sí. No, digo, todo lo que sufre, por ejemplo, Madrazo, que es Madrazo, el coordinador del CIR, de todo lo que sufre por ser negro, y además su organización tiene que ver con la raza. O sea, y claro, todo lo que sufre esta persona, pues él sufre mucho más por ser negro y por ser opositor, porque ellos ven muy mal eso, como si le hubiesen dado alguna categoría diferente a los negros en Cuba después del 59, cosa sí, que todo es mentira. O sea, ellos las ofensas a la propia Berta, o sea, a la propia Berta, sí, claro, es que va en esa línea. Yo quería preguntarle a Faisel, que él como abogado defensor durante el tiempo que vivió en Cuba, de hecho él ayudó en la coordinación de la defensa de unos casos muy sonados, como el de la lancha de Regla. Tú tienes en el ámbito jurídico, Faisel, tú tenías esta percepción de que con el tema racial, de estos comentarios que estamos teniendo. Bueno, indudablemente la discriminación fundamental del régimen cubano es por problema ideológico. Es decir, institucionalmente no se puede hablar de que en Cuba hay racismo, pero indudablemente hay prejuicios. Claro, indudablemente las escuelas en el campo, las escuelas deportivas, las escuelas de música contribuyeron mucho a eliminar eso. Y si yo te digo a ti que mis mayores afectos son los compañeros míos de beca, que la mayoría eran negros, porque yo fui atleta de la Selección Nacional de Cuba del atletismo y la mayoría eran negros y vivíamos juntos desde que éramos niños, es decir, para mí son mis hermanos, ¿no? Y en eso se avanzó, pero indudablemente hay algunos prejuicios, pero indudablemente institucionalmente no lo hay. Pero sí hay prejuicios, y la situación se ha agudizado más en estos tiempos, donde la situación de marginalidad y la situación de necesidades económicas se manifiesta más en los negros, que no tienen el poder adquisitivo que tienen los blancos, que tienen familiares en el exterior, etc. Es decir, que no se puede hablar de racismo de institucionalmente, pero sí hay prejuicios raciales, indudablemente. Bueno, eso sería un tema interesante de debate y muy importante que quizás podamos contar en los próximos encuentros con Madrazo, para que él nos dé su versión si en realidad en Cuba hay racismo, si ese racismo es cultural o idiosincrático o si es institucional. Mi impresión en esto, yo creo que hay de los dos tipos. Pero bueno, ya ese tema quizás sería mejor con Madrazo. Con especialistas, ¿verdad? Yo lo que sí quería decirte, ahora que está Ferrer ahí, que el hecho de haberle pegado candados a la casa de Ferrer constituye un delito. Ahí vamos. Espérate, Faisel, para ahí vamos. Vamos ahora a pasar a lo que ocurrió el 30. Vamos a pasar ahí. Y tú vas a ir, cuando ellos comenten, bueno, ya José Daniel ha comentado algo, pero tú desde la perspectiva jurídica, para que tú nos digas si eso que hizo el gobierno cubano es legal. ¿Sabes? Entonces yo quisiera que tú, Iliana, nos dieras un resumen de cuál fue la operación represiva que realizó el gobierno ese día.
Bueno, fue increíble, la verdad. Yo digo que hubo una manifestación, pero una manifestación militar, ¿no? Porque ellos desde el domingo empezaron a mover las tropas suyas. A nosotros nos enviaban mensajes y además salieron también en las redes sociales mensajes de que se estaban moviendo camiones de madrugada pasando por la carretera de Matanzas que venían directamente para La Habana con militares. Estuvo toda la zona acordonada del Vedado, no dejaban pasar a nadie y todo lo que pasa, estaba todo prácticamente lleno de policías, 2 autobuses de policías, todas nuestras casas, la mía no estaba vigilada. ¿Qué pasa? Que ellos a través de nuestras líneas telefónicas, a través de nuestro email, nos ubican en los lugares donde estábamos. Yo, por ejemplo, estaba en Nuyanó, y allí en Nuyanó los vecinos encontraron bastante raro que a partir de las 9 de la noche empezaron a ver gente rara vestida de civil, unas 10 personas aproximadamente, por todos los alrededores de esa cuadra, en toda la cercanía de la casa donde yo estaba. Hubo 2 apagones. No sé con qué intención fueron los 2 apagones, porque normalmente decía la señora donde yo estaba que normalmente no pasa nunca eso. Hubo 2 apagones, uno a las 10 de la noche aproximadamente y el otro a las 2 de la madrugada. Yo recuerdo que me desperté a esa hora porque había mucho calor y ya por la mañana cuando yo despierto, que me asomo por la ventana, a mirar cómo estaba el ambiente, vi a una señora que no estaba acostumbrada. Le pregunté a la señora, ¿tú la conoces? Y dice, no. Entonces, con actitudes sospechosas, tenía una sombrilla y miraba para todos los lados, muy pendiente del movimiento en la zona. Ya empecé a sospechar que, bueno, ellos saben que yo estoy por ahí por mi móvil, pero no saben exactamente dónde yo estoy. Y ya acercando el momento de irme, vino un muchacho que lo mandé a buscar para tener un poco de protección, para no llegar sola hasta la manifestación. Y cuando vino el carro a recogernos, yo vi que enseguida se levantaron ellos, nosotros nos montamos, se levantaron ellos y como a los 2 kilómetros, 1 o 2 kilómetros así, nos para la patrulla. Nada, nos llevaron a 10 de octubre, ahí en la policía de 10 de octubre, ahí estuvimos afuera, en la parte afuera del calabozo. No nos llegaron, a mí no me llegaron a entrar al calabozo. Estando ahí, llegó Joel Parsons, vamos, les trajeron a Joel Parsons y minutos después Michelle Matos. Cuando me sacaron a mí de ahí, estuve aproximadamente entre media hora y 40 minutos en la... Que tú fuiste, Iliana, perdona, tú fuiste uno, sí, tú fuiste una de las 78 personas que detuvieron de manera arbitraria, según el conteo que hizo el observatorio, que todavía se sigue ampliando, pero fueron 78 personas. Sí, yo fui una de las detenidas de ese día. Y bueno, ya has visto la lista, que fueron muchísimos más. Eso, yo, como lo que te digo, o sea, vivimos en un país que es una dictadura. Aquí las manifestaciones que permiten ellos son las manifestaciones que con Cuba o cualquier otra organización de esa que esté subordinada al partido. Realmente a nosotros, al ciudadano en sí, no hablemos ya de disidencia ni de oposición ni nada. A un ciudadano común en sí es difícil que le permitan hacer este tipo de manifestaciones porque tienen muchísimo miedo. Hubo alguna, Iliana, no podía llegar a nadie. Sí. Perdona que interrumpa, ¿hubo alguna orden judicial en algún momento para detenerte? Nada. A nosotros a veces que nos detienen no nos enseñan orden judicial ni nada por el estilo. De hecho, a mí ellos tienen que movilizar conmigo un policía, porque a mí si me viene a detener un agente de la seguridad del Estado, yo no me voy con esa gente a ninguna parte, porque para mí son unos delincuentes. Los agentes de la seguridad del Estado no tienen permitido detenerte, ¿sabes? Por eso ellos cada vez que me vienen a detener a mí, siempre tienen que venir con un vestido, con un uniformado. No, yo nunca me pueden parar en cualquier parte, que yo nunca me voy automáticamente
con ninguna de esa gente, ni me monto tampoco en ningún auto que no sea una patrulla. Claro. Tienen que José Daniel. Fuerza, o, bueno, hasta ahora nunca me ha pasado. José Siempre me llevan en autos patrulleros. Nunca me ha pasado que me quieran meter en ningún auto particular, ni en ningún auto de ellos, porque saben perfectamente que formo el escándalo y no permito que me lleven en ningún auto particular a ninguna parte. Porque eso es un secuestro, eso ya no es nada oficial. De hecho, que te lleven los policías también es un secuestro, porque yo no soy ninguna delincuente para que me venga un policía en la calle. Pero bueno, como es una persona con uniforme, y yo siempre evito que me acusen de desacato o de atentado o de resistencia, pues por eso entro a la patrulla, pero en otras condiciones nunca. Bueno, tampoco nunca me ha pasado, pero ya te digo que es lo que pasa aquí. Yo siempre animo a toda la oposición, a toda la disidencia, que nunca se monten en ningún carro de ellos particular, aunque conozcan al represor, porque yo a mi represor lo conozco, sé quién es, pero a mí no me importa. Él no tiene ningún derecho a mí a detenerme ni nada. No tiene ese derecho. Exacto. José Daniel, en tu caso, me imagino que cuando te detienen te habrán interrogado o te habrán dicho algo, por lo menos te habrán preguntado por qué te metes tú en esto. Sí, ellos me detienen violentamente, incluso me dan varios golpes para evitar que yo grite. Cuando yo empiezo a gritar frases contra el régimen, me introducen en el lado del jefe de la represión aquí en Santiago de Cuba, teniente coronel Lázaro Ollanier. Tiene 2 nombres, a veces tienen 3 y 4 y no se sabe cuál es el real, hasta que lo investigamos y logramos saber cuál es el nombre real. De ahí salieron rápido. De acá no pudieron montar a mi hijo porque no cabía, querían montarlo desesperado en el mismo lado, pero no pudieron. Le pasaron con la goma, con la llanta de atrás del vehículo a Danielito, mi hijo, por encima de uno de sus pies, y de ahí salieron de la ciudad, tomaron rumbo a la fábrica de cemento, salieron por Versalles y salieron rumbo a la prisión de Aguadores, con la clara intención de atemorizarme. Ellos tienen psicólogos, que los psicólogos no saben que habemos muchas excepciones para la regla de la psicología, de las ciencias sociales y de todas esas cuestiones. Pero, obvio, dijeron, ahora tomamos rumbo a la prisión, y él dice preso de nuevo, y lo cogió la candela, la tortura que acabó de sufrir hace bien poco. Y yo, por supuesto, con aquello riéndome, diciendo, bueno, vamos a ver para dónde vamos, y llegando a Aguadores, ya la estoy armando de nuevo, y esto no para, sabe Dios en cuántos años, pero esto sigue adelante. Pararon, luego regresaron atrás, tomaron la circunvalación, y después que llevábamos casi 1 hora dando vuelta, pararon para decirme muy amablemente que lo que yo estaba haciendo violaba mi libertad o mi prisión domiciliar, mejor dicho, mi libertad restringida, mi prisión domiciliar, y que la tolerancia de la revolución tenía un límite, que yo podía volver a prisión en cualquier momento, que ellos sabían que a mí no me preocupaba la prisión, pero que me acordase que en 6 meses me habían destruido la mitad de la UNPACU, que si yo volvía a prisión, cuando yo saliese de prisión, ya no iba a haber nada en la UNPACU. Yo le respondí que eso era imposible, que como estaban las cosas en Cuba, siempre que entrase a prisión, las cosas o la lucha continuaría, y cuando saliese se iba a incrementar, porque ahora sí sacaron a unas cuantas personas de la lucha abierta por represión, por tortura, amenaza de prisión, etcétera. Pero tenemos una cantidad de activistas nuevos tremenda. Así que esto, con mucho, por mucha que fuera la represión, que ellos pusiesen en práctica, que iba a ser imposible. Ya como seguían insistiendo en que pensara bien, porque no estaba siendo inteligente, porque yo mismo me estaba autodestruyendo, que yo iba camino a la inmolación, le terminé ya pasando a un término jocoso, humorístico. Digo, bueno, ante la falta de apertura mental para entender mis razones, ante la situación de quema rígido
que ellos poseen, porque es lo que le dicen, es lo que aprenden de memoria y no pueden salirse de esa ecuación porque no están muy capacitados para ello. Ya lo tomé a humor y le dije, bueno, mira, si en 6 meses de torturas en Aguadores me hicieron ustedes acreedores de la medalla Truman Reagan, con 1 año más de tortura me hacen acreedor del Premio Nobel de la Paz. Así que no me hablen más de prisión, no me hablen más de que van a destruir la UNPACU, no me hablen más de que cuando ustedes quieran barren con toda la oposición y háganlo ya para creer en ustedes, porque ahora sí me viene a la cabeza que después de la ley marcial de Wojciech Jaruzelski en Polonia contra Solidaridad, lo que vino fue un periodo de terrorismo de Estado, pero que dio lugar a un incremento del activismo y al final del régimen en 1989. Así que no hablemos más de eso. Y para la prisión, entonces, ahora mismo, me terminaron diciendo que no, que por esta vez no, que más adelante podía yo regresar a prisión, pero que pensara bien qué era lo que hacía. Sí, en algún momento te hablaron del caso de Hansel Ernesto o te cuestionaron, porque a veces ellos dicen, ¿para qué te metes tú en esto? Esto no es el tema tuyo. No me cuestionaron nada por 2 razones. Ellos mismos saben que están en una situación terrible. Y la otra, que ellos saben que jamás han podido en el debate verbal llegar a ningún punto de ventaja ni de ponerme a mí a pensar o a sentir dudas sobre lo que estamos haciendo. Te digo más, me dijo el teniente coronel Lázaro textualmente lo siguiente: José Daniel, sabemos, tú y yo sabemos que para que ocurra un cambio social tienen que darse los factores, tienen que conjugarse los factores objetivos y subjetivos. Y yo reconozco, escucha esto, un teniente coronel jefe de la represión en Santiago de Cuba, yo reconozco que los factores objetivos están dados. Yo reconozco que las cosas están bastante mal, pero los factores subjetivos no están dados porque hay mucha gente que todavía cree en la revolución. Y yo le digo, no, te equivocaste. Los factores subjetivos, como tú dices, están más que dados hace tiempo. Los factores o el factor subjetivo también está dado. El fallo no es que todavía haya muchas personas que crean en lo que tú llamas revolución. El fallo está en que hay muchas personas todavía aterrorizadas por el terrorismo de Estado de lo que tú llamas revolución. Pero te aseguro, porque veo que no te estás dando cuenta, que ese temor viene disminuyendo gradualmente y va a sufrir una aceleración imparable. Y cuando esa aceleración ocurra de la pérdida de temor, están los 2 factores ya conjugados, completamente unidos, objetivos y subjetivos, y se acabó la tiranía. Piensa en eso. Vas a ver a Díaz-Canel con limones o sin limones huyendo en un avión. Lo vas a ver calladito. Sí, claro, silencio ante todo. Sí, Liana, ¿ibas a decir algo? Eso es cierto. Ellos saben perfectamente que esto ya está cogiendo otro nivel. Por eso mismo movieron todo el brazo represor el día 30 de junio. Hicieron correr la bola de que estaban los antimotines ya movilizándose por todas las partes. De hecho, se movilizó todo el país. Lo hicimos que gastaran muchos recursos, que movieran a muchas personas. Déjame decirte que los patrulleros que me llevaban a mí, estaban súper enfadados porque estaban desde las 2 de la mañana montándome guardia, esperando a ver por dónde yo iba a salir. Tenían que cerrar el turno a las 2 de la tarde y todavía no tenían el relevo. Y tenían tremenda discusión entre ellos ahí, llamando por el walkie-talkie ese, diciendo que hasta cuándo, que el otro día más que voy a llegar a mi casa a las 5 de la tarde. Aquí hay 30 jefes, hay tremenda desorganización. Tenían muchísimo enfado. De hecho, yo pensé, bueno, me dejan aquí en Cojimar, en la estación de policía, pero no, que va, cuando yo vi que el represor que me estaba vigilando ese día se montó en la moto y le hizo seña y venían para mi casa, yo les dije a los patrulleros, y esto, allá abajo no hay ninguna estación de policía, solamente está mi casa.
Y me hacen así, bueno, pues no sabemos qué es lo que pasa. Parece ser que ya los patrulleros habían pasado por mi casa anteriormente, porque me dice, ¿dónde es que vives tú? ¿Allí en la esquina? Le digo, yo, sí, ahí vivo yo. Y me dice, ¿tú tienes una casa muy linda? Le digo, sí, porque yo soy capitalista. Si tú fueras capitalista, tuvieras la casa así también, tan bonita, pero tranquilo, que cuando esto cambie, a lo mejor también puedes tener una casa así. El problema es que ahora las condiciones no están creadas para ustedes. Y déjame decirte que los patrulleros se portaron muy bien conmigo. Fue cordial. Al principio, cuando yo no quería entregar la mochila ni nada, fue un poco tensa la cosa, pero ya luego se fueron relajando. Y luego le dije, yo te invitaría a mi casa a tomar un café, pero ustedes trabajan para el enemigo. El día de mañana, cuando ya los policías no sean los enemigos del pueblo, ya verás tú que vas a tener otra sensación y vas a estar orgulloso de hacer tu trabajo. Pero ahora mismo ustedes trabajan para el enemigo y no puedo invitarlos a ningún café a mi casa para que vean qué casa más linda tengo gracias al capitalismo. Claro, claro. Miren, tenemos pocos minutos. Quería, Faisel, brevemente, una valoración desde el punto de vista jurídico de los dos tipos de acciones que más ocurrieron ese día. Es decir, la detención arbitraria y el impedimento de salida de la persona de su propia casa. Indudablemente, esos son dos factores fundamentales y además, lógicamente, la ignorancia y el desprecio a la formalidad legal de que esto debiera estar dirigido por un órgano de justicia, un juez, poder independiente. Eso lo están haciendo los militares y eso significa dos cosas que nunca se les debe olvidar a los opositores. Eso significa, y te lo voy a explicar ya como sociólogo, eso quiere decir, recuerda que existe lo que se llama estado de guerra y lo que es la guerra. Es decir, está la guerra, ¿cómo se llama? La guerra convencional, la que se rige por Ginebra, y está la guerra nacional, la guerra civil. Ya en Cuba no está en una guerra abierta civil, pero sí está en un estado de guerra. Y la oposición tiene que tener conciencia de qué es lo que hay que hacer cuando se está en estado de guerra. Estado de guerra es el momento anterior a esa explosión que va a suceder en un momento determinado. Y es ahora, precisamente en esta situación de estado de guerra, donde que hay que preparar lo que habíamos dicho ahorita, ¿no? Crear los mecanismos éticos, los instrumentos éticos, jurídicos, para poder encauzar lo que va a venir, que se nos puede ir de las manos. Y no podemos olvidar lo que sucedió con el machadato, que cogían a los policías y los arrastraban en las calles, le caían a los vecinos chivacos y los apuñalaban y los arrastraban por las guaguas. Es decir, nosotros tenemos que crear ya, ir creando ya los mecanismos éticos jurídicos para que no nos falte eso, porque nosotros los cubanos somos mucho dados a la rebelión sin un programa previo y después podemos caer en el vacío, que fue lo que nos pasó en el 59. ¿Ok? Y eso hay que trabajar. Es decir, tenemos que empezar a seguir la lucha que se está llevando al mismo tiempo, pero ya hay que crear los elementos éticos, jurídicos, porque el próximo paso al estado de guerra, fíjate que esto es un estado de guerra lo que ellos están trabajando. El Estado cubano está trabajando como si tuviera un estado de guerra, al margen del aparato judicial, utilizando los mandos militares. Es decir, ya lo único que queda es el fuego, abrir fuego. No queda otra alternativa. Y nosotros tenemos que prepararnos para eso. Hay que crear el mecanismo, las instituciones, el proyecto de país. Hay que crear los valores éticos jurídicos para esta nueva etapa que se nos acerca, que ya la tenemos delante, y no queremos realmente que de la noche a la mañana vuelva la venganza, la destrucción del país, el odio, y eso hay que evitarlo de todas. Yo estoy a disposición de todos, porque yo no pertenezco a ningún partido político, nunca he querido militar precisamente para yo poder servir a todos. Gracias a Dios, me he dedicado durante estos 40 años de abogado de la oposición a servir a todos los líderes políticos sin
tener en cuenta cuál es su posición política. Y hasta ahora todos me han reconocido en esa función y todos han creído en mí. Estoy dispuesto a trabajar todo. Y esto, porque esto ya no es un problema ideológico, esto no es un problema doctrinal, esto es un problema de ciencia. Crear un proyecto de país, crear los fundamentos éticos jurídicos corresponden a las ciencias sociales, no a las ideologías. Nunca olviden que las ideologías son esos sistemas de pensamiento que se rigen por la voluntad política y que tienen un propósito político, pero que no se fundamentan ni en la ciencia, ni se fundamentan ni en la realidad, ni están en armonía siempre con la naturaleza. Es decir, no podemos caer en la voluntad política nada más. Tenemos que sentar las bases éticos, jurídicos, porque ya esto se nos puede ir de las manos en cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, mire. Iliana y José Daniel, en un minutico, díganos al observatorio, a las personas que nos están viendo, algunas lecciones aprendidas de los últimos acontecimientos, en especial de la jornada del 30 de junio. Algunas lecciones, positivas o negativas, de lo que sea. Aquí hay total libertad. Yo quiero hacer un llamado desde aquí. No, positiva. A todos esos jóvenes que estuvieron el día 30 en el Yara, porque sé que fueron muchísimos jóvenes. Señores, cada uno de ustedes es un líder. No esperen ni por mí, ni por Michael Osorbo, ni por Luis Manuel Otero, ni por Héctor, ni por ninguna otras personas que somos caras visibles ante ustedes para hacer absolutamente nada. Hay una pauta. Esa pauta estaba marcada, podían haberla aprovechado y podrían haber hecho la manifestación ustedes mismos. Sé que hay mucho miedo, pero nosotros vamos a protegernos entre todos y no vamos a dejar jamás que ningún cubano vaya a prisión por querer manifestarse pacíficamente, siempre y cuando sea por motivo de libertad de nuestro país. Así que mi gente joven, que son los que están ahora mismo en la clandestinidad, no hay que tener miedo. Este es nuestro momento y tenemos que aprovecharlo. Los que viven en el exterior, que tienen sus familiares aquí adentro, no tengan miedo. Todos nos vamos a morir, señores. Yo prefiero morirme luchando por la libertad de mi país que morirme huyendo de mi país por la selva o por el mar. Es lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida. Es mejor ir de una vez porque lo podemos conseguir y lo tenemos bastante cerca. Así que aprovechemos el momento y no tengamos miedo. Vamos a morir todos algún día. Y no creo que sean capaces de tirar fuego a un pueblo desarmado. Es lo que hay. José Daniel. Estamos conectados y viva Cuba libre. Libertad o libertad, como dice Ariel. José Daniel. Yo te tengo que empezar respondiendo rapidísimo con unas palabras que acabo de ver de una mujer excepcional, Ana Celia Rodríguez. Acaba de sobrevivir a la COVID-19 y sobrevivió a huelgas de hambre que pusieron su vida en grave peligro y a golpizas acá en Cuba y está convaleciente de la COVID y ahora puso ahí en pantalla unidad, unidad y unidad. Tres factores fundamentales que no lo aprendimos ahora, lo sabemos hace 50 años. Y yo tengo todavía 49, pero hace 50 años todos sabemos que estos tres factores no pueden faltar y todavía nos falta aprender en ellos. Número uno, para que este tipo de convocatoria dé resultado, tiene que haber una mayor coordinación entre todas las fuerzas dispuestas a convocar y a participar. Debemos interrelacionarnos más, debemos unirnos más, debemos conocernos más y saber mejor cuáles son nuestras fuerzas y debilidades. ¿Quién sirve para llevar el agua y quién sirve para dar el grito y quién sirve para tomar las imágenes? Muchas veces queremos tener como médico al pelotero y al médico como pelotero y así no funcionan las cosas. Número dos, entrenamiento. Nos hemos creído en la oposición, la inmensa mayoría, que las cosas son así de improviso, convoco y dale. No, si para jugar béisbol o para boxear se mete el boxeador un año entrenando para una sola pelea, que a lo mejor ni llega a ocurrir,
Un ejército se mete 20 años entrenando y a lo mejor nunca va al combate, pero si no lo hace, va al combate y pierde. Y 3, que nadie crea, esto es un axioma, esto no lleva discusión, y reto a los teóricos que por ahí aparecen mucho a que discuta esto. No ha existido, salvo raras excepciones, ni va a existir, salvo las raras excepciones que toda cuestión humana siempre tiene, movimiento que convoque y saque masivamente personas a la calle si no hay un comité o un equipo de retaguardia encargado de mover recursos, medios de transporte, medicina, emplacho para los golpes, médico para que pongan una curita, médico para que cosan una herida, dinero para pagar multa, dinero para leche de los niños de los manifestantes que terminan presos, dinero incluso para el funeral del que pueda morir en medio de la represión policial. Y nos estamos creyendo hace tiempo, y lo venimos diciendo, que esas convocatorias pueden funcionar en base solo al descontento de la población. Los palestinos luchan y se manifiestan porque Irán le garantiza dineros abundantes a su familia para que lo que pase lo tengan cubierto. Los manifestantes de Luther King en una nación democrática como Estados Unidos tenían un comité que recaudaba miles de dólares para pagar multas y fianza. Si no, Luther King no hubiese contado con valientes manifestantes en la calle luchando por los derechos civiles. 3 puntos y resumo: unidad, entrenamiento y apoyo material bien coordinado para cubrir las partes materiales que se cubren todo tipo de movilización. Hasta que no perfeccionemos eso, vamos a seguir ejercitándonos, vamos a seguir ganando porque ganamos, que nadie crea que no ganamos. Esto fue para, digamos, para los mambis, esto fue para los checos, esto fue Peralejo, esto fue la Guásima, cualquier combate del ejército mambí. No sacaban al colonialismo español, pero sentaban la base para seguir luchando y sacarlo un día. Tenemos que mejorar en todo eso y vamos a ganar mucho más pronto porque de todas maneras se cae la tiranía. Muchas gracias, José Daniel. Yo, antes de agradecerle, también quería poner sobre la mesa algunas lecciones. Y una lección importante es cómo la sociedad civil y la oposición se han puesto detrás de una causa, de una persona que no era ni de los grupos de activismo de la sociedad civil ni de la oposición. Y eso es algo muy importante, porque algo en lo que tenemos que avanzar es en establecer esa necesaria conexión entre la actividad, los pronunciamientos, del activismo político y cívico con la realidad de gente que es de común, gente pobre, gente como la mayoría de los cubanos. En segundo lugar, y la segunda lección es que en esa jornada de protesta, o por lo menos en la convocatoria, porque fue reprimida, confluyeron grupos y activismo de diferentes maneras. Por ejemplo, el CIR estaba muy motivado por el carácter racial que ellos observaron en el caso de Hansel Ernesto. Y otros grupos reaccionaron por el carácter injusto, y otros por la investigación poco transparente. Y ahí confluyeron, a pesar de que iban con diferentes motivaciones. Y otra lección, que es la que hoy se ha puesto también de manifiesto, es que además del activismo, hay que comenzar a crear las bases de una sociedad de convivencia, una sociedad en la que no sea necesario el lenguaje belicista y la represión que ellos y la amenaza que ellos emplean. Nosotros, y yo hablo en nombre del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, queremos un tránsito hacia la democracia, un tránsito hacia una sociedad que respete los derechos humanos, pero queremos que sea por medio de la reconciliación, queremos que sea por medios pacíficos, y algunos dirán que somos ingenuos,
dirán que somos ingenuos, pero estamos convencidos de que ese es el mejor camino para la felicidad y para el bienestar de los cubanos. Les renuevo el agradecimiento a ustedes por lo que hacen por Cuba, a los tres, por lo que hacen por Cuba, también a los amigos, por ahí está conectada Martadela, hay miembros de UNPACU, está Madrazo. Muchas gracias por el esfuerzo, por poner en riesgo su integridad física en lo que hacen. Y cuenten, bueno, siempre aunque no es objetivo hablar nunca del observatorio en esto, pero siempre cuenten con el respaldo moral, en lo que sea, de nuestro equipo, que bueno, siempre intenta hacer lo que puede desde Europa. Quería decirte algo muy brevemente. Muy brevemente. Que a esos 3 puntos que dijo Ferrer, si le agregamos crear ¿cómo se llama? El factor ético-jurídico, ya hay un programa de lucha completo. Es decir, yo estoy de acuerdo con los 3 aspectos que señaló Ferrer, y le agregaría lo que yo planteé del carácter ético-jurídico, que creo que encierra lo que tú planteas también y lo que plantea Iliana. Iliana, ¿tú decías algo? Que los del martes fue un entrenamiento. También las cosas hay que verlas como un entrenamiento y como acontecimientos de los cuales hay que sacar lecciones. Sí. Pues nada, sí, José Daniel, cierra tú este encuentro. Cierra el encuentro. Mira, hay un punto que no se está tocando y ya no me queda más alternativa que dedicarme hoy en la noche a unirlo. Hubo protestas en muchos lugares. Tenemos muchos videos de 3 y 4, 2 y 1 activistas en una esquina dando un mitin y hablando del asesinato de Hansel, y nadie lo pudo reprimir porque los represores estaban concentrados en nosotros, lo que ellos sabían que íbamos a salir. Así que eso también resultó exitoso y lo vamos a mostrar pronto. Pues muchas gracias a todos, y ya con estas palabras, con este mensaje de optimismo y de esperanza que nos ha dado José Daniel, que nos ha dado Iliana y Faisel, pues nada, le agradecemos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Buena suerte. Buena suerte. Bueno, chao. ¡Abajo! ¡Ay, me están golpeando! ¡Camino! Mira cómo se llevan en este momento al líder de la Unión Patriótica de Cuba simplemente por querer ir. Periodismo. ¡Viva Cuba libre! ¡No más represión! ¡No más represión! Mira a un adolescente, no le da pena. Sin película. Ya, caballero, aquí nos van a detener aquí. Vamos aquí a esta película aquí, que nos van a detener aquí, ¿oyeron? Nada, me acaban de pedir el carnet. Parece que no vamos a llegar. Lo que pasa en una dictadura, ¿no? Que no puedes hacer absolutamente nada. Mataron a una persona, nos van a seguir matando, nos van a seguir deteniendo. Ahora mismo aquí en el Casino Deportivo, calle Tercera, entre Entrada y Lindero, en la vivienda de Osvaldo Navarro Veloz y Martadela Tamayo, pues acaba de llegar el carro de la patrulla y vino al frente un oficial que se hace llamar Osvaldo, que nos dijo que no vamos a salir de la casa en el día de hoy.